horizontal, ¿no? Y a cada uno de los fragmentos, en lugar de llamarlos como tal, aquí las llamamos particiones, ¿no? Entonces, una ventaja que tiene esta idea es que ni las aplicaciones ni las instrucciones de DML se afectan al particionar, ¿ok? Las instrucciones para hacer insert, update, delete, todo lo que tenga que ver con DML, ¿no? Permanecen igual. Entonces, la transparencia, ¿no? Para manejar esas particiones, ¿no? Las divisiones las implementa 100% el manejador. Nosotros no tenemos que programar realmente nada, ¿ok? Ventajas dentro de los principales beneficios y ventajas del particionamiento. Primero que nada, el mantenimiento. Resulta ser mucho más atractivo para la gente que administra bases de datos, ¿no? Administrar una tabla gigantesca dividiéndolo en pedazos, ¿no? Cada partición me permite habilitar la administración independiente, ¿no? Si no tengo particionada, o sea, esta tabla que está aquí del lado izquierdo sería una tabla que guarda la información de todo el año, como pueden ver, de enero a diciembre. Y entonces es una tabla gigantesca. ¿Y qué pasa si la fragmentamos, ¿no? Digamos, por cuatrimestre tal vez, ¿no? Entonces, al fragmentarla de esta manera, la administración puede hacerse de manera independiente, ¿no? Una persona puede encargarse de esta parte de la tabla, otra persona de esta otra parte y así. Entonces, si por ejemplo en un sistema de emisión crítica tenemos ventanas muy pequeñitas para hacer mantenimiento, el particionamiento me puede ayudar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en una ventana de tiempo hago mantenimiento a una partición nada más, a un pedacito de la tabla, ya hicimos mantenimiento. En otra ventana de tiempo puedo aplicar el mantenimiento a otra partición y así sucesivamente. Entonces, ir haciendo el trabajo por partes puede simplificar todos los requerimientos de administración, ¿no? En cuanto al desempeño, es uno de los puntos más interesantes, ¿no? No nada más me sirve para simplificar la administración, sino también para el desempeño. ¿En qué consiste? De hecho, de esto brevemente se platica en Bases 1, ¿no? Espero que se acuerden los que por allá del curso que llevamos de Bases 1, comentábamos los beneficios de tener una tabla particionada, ¿no? Y bueno, aquí vale la pena retomarlos, ¿no? Básicamente hay dos beneficios, ¿no? Un concepto que se le llama Partition Pruning for Performance y otro que se llama Partition Wise Join for Performance. Son dos conceptos que en resumen, nos explican los beneficios que tiene, ¿no? El primero de Partition Pruning for Performance, es muy sencillo la idea, ¿no? Si tenemos una tabla fragmentada, ¿no? Particionada, las consultas pueden simplificarse puesto que no tengo que hacer un escaneo de toda la tabla para encontrar un dato, ¿no? Por ejemplo, si tengo un dato que cae en una partición, ¿no? Esa consulta, por ejemplo, tiene vamos a suponer que tiene un predicado, ¿no? Lanzamos una consulta que me diga select asterisco from tabla donde el mes se iguala a enero, por ejemplo. El manejador detecta que la consulta tiene un predicado que concuerda con el criterio de fragmentación, con fragmentación, de particionamiento, ¿no? Entonces, aquí el manejador dice, oye, esta consulta dice que el mes solamente es enero. Ah, ok. Y resulta que la tabla fue particionada justamente con respecto a la misma columna. Entonces, ¿qué va a hacer el manejador? Pues va a detectar en qué partición es en la que se ubica ese dato y solamente aquí lanza la consulta. Entonces, descarta a las demás particiones y eso va a provocar pues que la recuperación del dato sea más rápida, ¿no? Solamente escaneo este pedacito en lugar de escanear lo demás. ¿Ok? La otra funcionalidad es que aunque no tenga este predicado, ¿no?
puedo lanzar procesos en paralelo. Cada proceso va a ejecutar la consulta en cada partición y entonces al final uno los resultados. Entonces, aunque no tenga este criterio, por ejemplo, si me dicen, tráeme todos los, no sé, los datos de los clientes que sean tipo VIP, por ejemplo, ¿no? Como ese predicado no coincide con el predicado para haber particionado, entonces al manejador no le quedaría de otra más que buscar en todas las particiones, ¿no? Porque en las tres pudiera haber clientes VIP. Sin embargo, aunque eso ocurra, ¿no? Con estos tres procesos en paralelo, pues la búsqueda la lanzo en, al mismo tiempo por lo tanto, pues los tiempos totales se van a reducir, ¿no? Entonces, beneficio. A estas dos ideas se refiere el concepto de Partition Pruning for Performance. El otro concepto que se llama Partition Wise Join for Performance se refiere, como su nombre indica, a situaciones donde tengo que hacer join entre tablas. Entonces, imagínense que tengo estas tablas en verde, en rojo y en amarillo. La tabla del lado izquierdo fue particionada de esta manera, ¿no? Y resulta que puedo tener acá otra tabla que hay una relación padre e hijo, ¿no? Es una relación entre una tabla y otra. Entonces puedo configurar para que algo como, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto es como si tuviera una fragmentación horizontal derivada de lo que vimos en tema 2, en donde, ¿se acuerdan? ¿No? Los registros que están en el fragmento padre están en el hijo ligados a través de una FK y que en estos casos era donde la FK la conservamos. Con un esquema de particionamiento puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo tener una tabla hija que herede el mismo esquema de particionamiento. Así como en los temas de fragmentación, donde vimos que con el semi-join lográbamos hacer el efecto de heredar, ¿no? O de copiar el esquema de fragmentación de una tabla, en este tema de particionamiento sería el equivalente. ¿Qué beneficio me da? Que, por ejemplo, si aquí tengo en enero, febrero, marzo y abril, ¿no? Entonces, eso implica que aquí a lo mejor también voy a tener un mes ID. Significa que en la misma partición, ¿no? De la otra tabla, también vamos a tener aquí enero, febrero, marzo y abril, ¿no? Todos los valores de las llaves foráneas que caigan en esta partición también van a caer en esta otra partición. Entonces, los datos los podemos distribuir, ¿no? De manera tal que cuando hagamos un join, por ejemplo, imagínense si les digo, vamos a hacer join, ¿no? Entre estas dos tablas, y si utilizamos, ¿no? El criterio con el cual se fragmentaron, pues entonces lo que va a provocar es que el join se va a hacer únicamente a nivel de partición. Vamos a hacer un join a nivel de partición y ya no tengo que consultar las demás particiones. Entonces, esto hace que un join se ejecute de manera bastante eficiente en tablas gigantescas, ¿no? Si necesito hacer join con las demás particiones, bueno, entonces lanzamos un proceso en paralelo, ¿no? Es un proceso en el que se ejecutan los joins en paralelo y entonces nos gastamos nada más un tercio del tiempo a que si lo hiciéramos en una centralizada, ¿no? Entonces, como pueden ver, aunque la tabla tenga teras y teras de datos, hacer un join entre ellas puede ser una operación muy viable, factible, no costosa, si utilizamos esta técnica, ¿no? De Partition Wise Join for Performance. Poco más adelante vamos a ver cómo tendríamos que configurar nuestras tablas para tener este beneficio. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿El particionamiento nada más se puede hacer de manera horizontal? ¿No se podría hacer vertical también? No se puede hacer vertical. ¿Ok? Esa parte ahí no está soportada. Lo que podrías hacer si necesitarías separar columnas, una manera de implementarlo sería crea dos tablas en lugar de tener una sola tabla, ¿no?
podrías crear dos tablas con una relación 1 a 1 para poder separarlas y con eso pudieras implementar un particionamiento vertical. Pero no, de manera, digamos, sin hacer cambios a la estructura de la tabla, no hay soporte para eso. Esa sería una desventaja, ¿no?, del particionamiento. Ok. Otro beneficio, la disponibilidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Pasa algo parecido como los nodos, nada más que a nivel partición. Al ser realmente particiones que son independientes, ¿no?, entre ellas. Ok. También, como vamos a ver un poquito más adelante, para tener el máximo desempeño, cada partición debería de estar asociada a un table space distinto. Yo espero que estemos familiarizados con el concepto de table space, curso de avanzadas, ¿verdad? Profesor, Es, este es el particionamiento que también se explicaba en avanzadas, ¿verdad? sí, es el mismo, Ah, ok. es el mismo. Ok, nada más que aquí le estamos dando un enfoque un poco más para la materia de distribuidas, ¿no? Ok. Eh, lo quise retomar, bueno, dejen comentarles porque este tema en este semestre en avanzadas ya no está. Lo pasé para acá, porque es un tema más de distribución de datos. Ok, por eso a lo mejor los que llevaron avanzadas el semestre pasado conmigo, pues por eso, ya lo vimos, ¿no? Pero lo vimos muy, muy a detalle, muy genérico. Por ejemplo, en el semestre pasado no alcanzamos a ver todas las técnicas que hay para particionar, y ahorita sí las vamos a ver aquí. Ok. Entonces, lo más adecuado es que cada partición se guarde en un table space distinto y por lo tanto en un disco, en un dispositivo de almacenamiento diferente o en un hardware completamente diferente. Entonces la idea es que, por ejemplo, ustedes tengan un arreglo de discos, ¿ok?, que es un hardware completamente independiente, y entonces a cada uno de estos discos le asocien una partición de la tabla, ¿ok? Para obtener el mayor desempeño, lo ideal sería hacer esto, ¿ok? Se puede inclusive que las particiones se guarden hasta en el mismo esquema, en el mismo table space, pero no tendría sentido, ¿no? Digo, para efectos del curso, efectos académicos, pues sí, lo vamos a guardar todo en el mismo disco, pero ya obviamente en un sistema real deberíamos tener discos distintos. Eso, entre otros beneficios, me lleva a que, por ejemplo, ¿qué pasa si uno de los discos se muere, ¿no? Este disco se murió. Bueno, si esto se muere, quiere decir que la partición afectada es la única que está fuera de línea. Las otras dos particiones puedo lanzar consultas SQL y puedo hacer cambios inclusive a estas dos particiones, ¿ok? Sin importar el estatus de la tercera. ¿Ok? Ese es un beneficio porque si esto no estuviera particionado, ¿no?, pues solamente tendría un solo table space, y si falla ese table space, pues ya no tengo acceso a nada de la tabla, ¿no? Aquí por lo menos sí sé que mi tabla está un poco, ahora sí que está enferma mi tabla, pero una parte está funcionando bien y puedo seguir operando sobre ella en lo que arreglo esta parte de acá, ¿no? Entonces, a esta característica se le conoce como una característica de disponibilidad, ¿no? No necesariamente se cae la tabla o se muere la tabla si una de sus particiones no está, ¿no? Puede seguir operando. Obviamente, si lanzo una operación y esa operación cae en la partición que está enferma, pues ahí sí obtendré un error, ¿no? Ahí sí no hay de otra. ¿Ok? Bueno, entonces son los beneficios que normalmente me ofrece un esquema de particionamiento. ¿Ok? Conceptos básicos. Entonces ya habíamos comentado esto, ¿no? La estructura de cada una de las particiones de una tabla es idéntica a la estructura de otras. O también podríamos decir que la estructura de cada partición es idéntica a la estructura de una tabla, de su tabla no particionada correspondiente. La manera de entenderlo también se acuerdan con lo de fragmentación, pues cada fragmento tiene la estructura idéntica de la tabla global, ¿no? O sea, las mismas columnas, porque es un corte horizontal. A eso se refiere este punto de aquí, ¿no? Similar concepto, ¿se acuerdan de la regla de exclusión en fragmentación?
¿no? Cada registro de una tabla particionada debe ser asignado a una y solo una partición. Igual se acuerdan, ¿no? En los primeros temas, ¿no? Una de las reglas es que cada registro debe estar ubicada en un fragmento, a lo más, ¿no? En uno y un solo fragmento, ¿ok? Entonces, la diferencia, decíamos que aquí estamos hablando de una distribución local, no de una distribución remota, ¿no? Ok, ahora, diferencia con la parte de fragmentación es que nosotros para decidir qué registros se iban a qué nodo o a qué fragmento, nos apoyamos de expresiones en álgebra relacional. ¿Recuerdan? Su famoso esquema de fragmentación. En un esquema de particionamiento eso no existe, ¿no? Pero existe algo muy parecido que se le conoce como el concepto de partition key. El concepto de partition key significa vamos a tener una llave de particionamiento o de particionado, que es la que es la que va a decidir en qué fragmento, en qué partición se guardan los registros de la tabla. ¿Ok? Hay varias técnicas, ahorita las vamos a revisar. Entonces, la ventaja aquí es que nosotros no tenemos que estar implementando esos predicados, ¿no? Simplemente lo configuramos y el manejador se encarga de estar switcheando, ¿no? A ver, tu registro te vas para esta partición, tu registro te vas para la otra y así. No es como en lo que hicimos en fragmentación, ¿no? Que ustedes manualmente, ¿no? Bueno, tuvieron que programar todos los niveles de transparencia, ¿no? Sobre todo en la práctica 8, en la última. ¿Se acuerdan que realmente lo que hacen en la práctica 8 es justamente lo que hace aquí el manejador en automático, ¿no? Cachan el evento en su trigger, en el trigger valida, ¿no? Si empiezas con tal letra, te vas para acá, ¿no? Si empiezas con otra letra, te vas para el otro nodo, ¿no? Toda esa parte ya no la tenemos que hacer aquí. ¿Ok? Entonces, partition key suenaría o pareciera que se refiere a una sola columna, pero no, en realidad un partition key puede estar formado por varias columnas, ¿no? Y la relevancia aquí es que cada partición se asocia a un partition key. Entonces, este partition key define las reglas que un registro debe de cumplir para decidir si se guarda en esa partición o se tendrá que guardar en otra. ¿Ok? Esas serían como nuestras expresiones en álgebra, lo más sencillo. ¿Ok? Entonces, ahora, seguramente se preguntarán, oye, ¿y en qué momento será conveniente particionar, no? A nivel general, la documentación al menos de este manejador me sugiere que si tengo tablas cuyo tamaño ya es más de unos 2-3 gigas, ¿no? Si tengo más de 3 gigas, 2 gigas de almacenamiento en una misma tabla no particionada, ya nos podría servir este esquema, ¿no? Otro punto sería las tablas si contienen datos históricos, ¿no? Típicamente ya en la industria los datos históricos son datos que se van generando a lo largo de los años, ¿no? Normalmente lo que pasa en las industrias es que se tiene la copia de todos esos respaldos, ¿no? Se tiene de esos datos, pero normalmente los únicos que se ocupan de manera frecuente es el último año, por así decirlo, o el último mes, ¿no? Entonces, en esa situación, los nuevos registros siempre se agregan a una partición, la más reciente, pero ya digamos datos viejos, ya no son actualizables, ya nada más son de consulta. Entonces, por lo tanto, toda esa información la podemos separar en una partición independiente, ¿no? Entonces, otro tip, tablas cuyo contenido debe ser distribuido en distintos dispositivos de almacenamiento. Puede ser que tengamos un requerimiento de nuestra empresa y les digan, a ver, ingeniero, pues sabes que, mira, hemos comprado 10 discos, ¿no? Entonces, pues vamos a darle un uso, ¿no? Para, pues, que se justifique el gasto. Entonces, si les ponen un requerimiento de que distribuyan la base en distintos dispositivos, pues el particionamiento sería la solución, ¿no? El table space, recuerden que apunta a un archivo, ¿no? A un archivos data files.
Entonces esos archivos pueden estar guardados en cada uno de los discos que hayamos comprado, ¿no? Ahora, así como hay tablas particionadas, también vamos a ver un poco más adelante que hay índices particionados. Los índices también se particionan, ¿ok? Cada uno tiene sus beneficios, sus pros y sus contras, como todo en la vida, ¿no? Y bueno, ahorita nada más para comentar que existen un poco más adelante, vamos a ver ejemplos de cómo se puede particionar un índice, ¿no? Entonces, nuevamente dentro de los beneficios que tiene un índice, algo similar con la tabla, si el índice está particionado, ¿no? La administración de ese índice se puede hacer por partición de manera independiente. Si esa partición tiene algún problema con el índice, las demás quedan intactas y siguen en operación. ¿Ok? Particionar un índice cuando tenemos una tabla en donde hay valores. ¿Se acuerdan que en algún tema vimos la distribución de valores? ¿Qué tantos valores de un campo se repiten, ¿no? Con el concepto de selectividad y ese tipo de cosas. Cuando tenemos tablas, por ejemplo, imagínense que queremos indexar una columna, cierta columna X, y se dan cuenta que tenemos una carga de valores muy, ¿no? Muy clara, ¿no? Por ejemplo, si tenemos muchos registros que tengan el valor YZ, X, tal vez X y así. Como estos valores están muy cercanos entre ellos, el índice va a tender a crecer mucho hacia un lado, así, ¿no? Para poder guardar todo esto. ¿Ok? Entonces, el uso de un índice particionado nos puede ayudar a minimizar esto, ¿no? Que la organización de los datos del índice sea más homogénea. ¿Ok? Eso vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué cosas se pueden particionar? Tablas, ¿no? Tablas y índices. Es lo que vamos a estar revisando. ¿Vale? Los métodos para particionar. ¿Ok? Básicamente existen tres métodos para particionar, ¿no? Particionar por rango, particionamiento por tablas hash, ¿no? Por códigos hash diría yo, o particionamiento a través de listas. ¿Ok? Entonces, es la manera en cómo le vamos a indicar al manejador de qué forma va a hacer la división de los datos. ¿Ok? Cada una también cuenta con sus ventajas y desventajas. Entonces, vamos a revisar la primera, que sería particionamiento por rango, ¿no? Antes de empezar, pregunto, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Todo bien? Ok. Un alumno se decidió, los demás, quién sabe dónde andan, no sé, están dormidos. Ah, bueno, está bien. Den señales de vida, si no a mí me da sueño, entonces si de repente ven que ya no digo nada, ya estoy igual que ustedes, ¿eh? Ok, particionamiento por rango, como su nombre le indica, es a partir del partition key generar rangos de valores, ¿no? Los datos son mapeados a particiones dependiendo el rango definido. Este sería el equivalente, ¿se acuerdan? Han hecho ejercicios en donde hemos dividido los datos, que les digo, a ver, clientes de la A a la H se van al nodo tal, ¿no? Clientes de la M a la R se van al tercer fragmento, y así. Entonces sería el equivalente en particionamiento, ¿no? Hay una instrucción, una cláusula. Todo esto del particionamiento siempre se define cuando se crea la tabla, ¿no? Porque es la tabla la que se va a dividir. Entonces, al momento de crear una tabla, le indicamos cómo queremos que se organicen, que se distribuyan los datos, ¿no? O sea, es como si estuviéramos implementando el trigger que hicieron, ¿no? En la práctica 8, ¿ok? Pero de una forma mucho más simple. Cada partición tiene un atributo que se llama values less than. Ese values less than me indica cuál sería, ¿no? El límite superior, ¿no? No inclusivo que tendría cada partición. Entonces, el rango más o menos se calcula así, ¿no? Por ejemplo, el primer rango sería a partir de un registro inicial. Y ya de ahí los valores less than
nótese que es cerrado, ¿no? Porque es no inclusivo, ¿ok? Y hay una cláusula también que se llama max value, que ese max value me ayuda a controlar bueno, qué pasa si me llega un valor mucho más grande del que yo esperaba, ¿no? Podemos utilizar max value para saber qué hacemos con ese registro. Creo que se va a entender mucho más si lo ven en código, ¿no? Entonces, pues ya no es nada más crear una tablita, ¿no? Cuando se crea la tabla pueden indicarle muchas configuraciones. Una de ellas es lo que ven aquí, esta parte que les estoy marcando. Es todo lo referente a particionamiento. Entonces vean cuál es la sintaxis. Primero escribo partition by range, ¿no? Y entre paréntesis le paso qué columna vamos a utilizar para formar los rangos, ¿no? En este caso, esta tabla, le estoy indicando aquí al manejador, quiero que hagas particiones con base a la fecha de orden, ¿no? Entonces, nótese que aquí estamos creando, ¿cuántas particiones ven ahí? 5 particiones, ¿no? Entonces, fíjense, dice partition order, ¿no? No, perdón, orden PL 2016 sería el nombre de la partición. A cada partición le pueden asignar un nombre. Y después viene values less than. ¿Cómo interpretan eso? Que todos los valores que sean menores al 1 de abril del 2006 se estarían guardando en la primera partición. ¿Ok? O sea, desde que empezó la empresa hasta el 2006, ahí estarían esos datos almacenados, ¿no? Ahora, para las nuevas órdenes de compra que lleguen, ¿no? Si caen en el rango de la partición 2, por ejemplo, si están entre el 1 de abril y el 30 de junio, junio tiene 30 días, creo, ¿no? No sé, no me acuerdo. Entonces, ese sería el segundo rango, ¿no? En la siguiente tendríamos un rango que sería desde el no, sería desde el 30 de septiembre, ¿están de acuerdo? En el tercero, vamos a poner los límites como van para que entiendan cómo funciona values less than, ¿no? Entonces, si hiciéramos aquí un pequeño dibujito, tendríamos que en la primera partición irían todos los datos viejos. ¿Hasta qué punto irían aquí? Hasta un día antes de esta fecha. ¿Ok? Porque esta fecha no inclusiva, ¿no? O sea, entonces nuestro último registro, ¿están de acuerdo que sería el 31, ¿no? de marzo del 2006. ¿Están de acuerdo todos? ¿Ok? Sí. Y a partir del 1 de abril ya entramos en la segunda partición. Lo mismo ocurre con la segunda, ¿no? Empezaríamos con el 1 de abril. ¿Hasta qué día? Hasta el 31 de junio, ¿no? Si es que tuviera 31, no me acuerdo. En la siguiente, ¿no? Diríamos, ¿de dónde a dónde iría la tercera? ¿Quién me dice? Del 1 de julio del Ajá, 2006 ajá. al 30 de agosto de 2006. Al 30 de septiembre, ¿no? Así septiembre. De 30 de septiembre, ok. Y la última iría Del 1 de octubre de 2006 al del 1 de octubre del 2006, muy bien, al 31 de diciembre de 2007. 31 de diciembre de 2007. O sea, esta Sí. tabla me está organizando las órdenes de compra de todo un año, ¿no? Por trimestre, ¿no? Entonces, cada partición tiene un trimestre de las órdenes de compra, ¿ok? La cláusula, nótese que hay una quinta que se llama orden T5 others. ¿Qué creen para qué se utiliza este parámetro, max value? Como para definir el restante. O sea, todo lo que no Sí, caiga en los de arriba, todo lo que no guardarlo en caiga en los de otro lugar. arriba, exacto, todo lo que nos llegue a un valor que es mayor a lo último, ¿no? Se guardaría ahí en max value, ¿ok? Si omito esa cláusula no pasa nada, funciona, pero si me llegara un registro muy futuro,
¿no? Entonces ahí el manejador no va a marcar error, ¿no? Porque no pudo resolver en qué partición va a quedar el dato. Entonces nótese que lo sencillo que es, ¿no? Ya no tiene que ser un trigger con lo que están haciendo, ¿no? Para saber a qué nodo se va. El manejador en automático se encarga de, cuando hacemos nosotros un insert into orden compra así con total transparencia, como lo hemos también comentado, el manejador se encarga solito de hacer la distribución. Ok. Entonces, este sería un ejemplo por rango, ¿no? Ok, ahora vamos a ver otro ejemplo y ahorita comentamos esta parte, ¿no? ¿Qué ven de nuevo aquí? Básicamente lo que está en negritas, ¿no? Es lo mismo, solamente que aquí ahora a un table space podemos inclusive desde aquí configurarle, ¿no? Configurar ciertos características del almacenamiento de la partición, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ello. Aquí voy a tener que regresarme un poquito avanzadas porque si no, no van a entender, ¿no? Ahorita lo que les puedo adelantar es que esa cláusula que dice storage, ¿no? Dice storage initial con 20K y luego dice next 10K. Lo que me dice ese parámetro es que, como recordarán tal vez de avanzadas, ¿no? Todas las tablas tienen asociadas un segmento. Un segmento ya es una de las estructuras lógicas de almacenamiento. ¿Ok? Entonces, ese segmento, aquí le estamos indicando que cuando se genere la partición, se va a crear su correspondiente segmento con un tamaño inicial de 20K. Y que si se llegara a llenar si se llegara a llenar, ¿no? Entonces, ese data file que tiene ahorita el table space, entonces habría incrementos de crecimiento en 10K, ¿no? Entonces pueden configurar aquí cómo se va a comportar su table space, ¿no? A nivel lógico y físico desde la instrucción create table, ¿no? Entonces ahorita vamos a un poquito para allá. La otra opción, enable row movement, ¿no? ¿A qué creen que se refiere a esto? Por hacerle la analogía, ¿se acuerdan que en el trigger de país ustedes programaron también el evento de hacer un update? ¿Recuerdan eso? Y que ese método, esa parte de update tenía algo peculiar, ¿no? ¿Cuál era? ¿Dónde se complicaba el asunto? En esa sección del update. Cuando hacíamos cambio de fragmento. Cuando se cambie de sitio. Exacto. Así es. Si por muy mala suerte, el update modifica un dato, una columna de un registro y por mala suerte ese cambio es el que se utilizó como predicado para saber a qué nodo se iba el registro, entonces ahí se nos complicaba el asunto. Aquí en particionamiento pasa lo mismo. ¿Qué pasa si le cambiamos la fecha al campo fecha orden? Si le cambiamos el valor, podría provocar que ese registro tenga que migrarse a otra partición. ¿Y quién creen que lo hace? El manejador en automático. ¿Ok? Entonces nosotros no nos preocupamos por si cambiamos datos y ese cambio me provoca una migración de partición, ¿no? Mover un registro de una partición a otra. Eso lo hace el manejador. Profesor, ¿Ok? y si ahora lo que se cambiara fuera, o sea, que se le diera un alter table y que se cambiara fecha orden por, no sé, fecha compra o algo así, las particiones cambian en automático o se tendría que volver a hacer todo el particionamiento? Ahí lo más adecuado sería, o sea, el alter table dirías, cambias por completo tus. Fíjate que no he visto cómo se comporte. Pues como es una, es que ahí es una instrucción de DDL.
No estoy seguro si la base lance algo así como un trigger para que mueva los datos. Tendría que revisarlo ahí. Si no, fíjate que esa parte no la he visto en la documentación. Que hagas un alter a una tabla particionada. No, fíjate que eso ni siquiera está documentado, ¿eh? No lo he visto. Valdría la pena, ¿no? Probarlo. Ya sé que les voy a dejar de tarea, ¿no? Y ahorita todos empiezan a atacar al compañero. No, no es cierto. Será interesante. Te van a linchar, ¿verdad? Para que... No, fíjate que lo más probable, no te puedo asegurar, la verdad, te soy sincero, no lo he probado, no he visto y no lo he visto documentado. Pero lo que supongo que puede suceder es que tendrías prácticamente que redefinir, ¿no? Las particiones se redefinen y y los datos sí tendrían que moverse. Está interesante ese escenario. Yo creo que no se puede porque no se puede modificar una sola partición porque todas están definidas de la misma forma. Entonces tendría que redefinirse la tabla Sí, original. sí es a lo que Pero es que iba. lo que estás cambiando nada más sería, o sea, por ejemplo, que sea fecha orden y otra que sea fecha compra. No sé. Ok, no, ese tipo de cambios no hay problema. Tú estás modificando, digamos, el nombre de una columna, ¿no? Más bien aquí Ajá, el detalle sería que redefinas tus con las rangos. particiones. Ajá, con las particiones. Si tú, por ejemplo, cambias aquí los criterios, ¿no? O es más, si cambias hasta el tipo de particionamiento, no, o sea, no vas a poder hacer que se haga todo manual. Perdón, en automático, ¿no? Porque estarías impactando hasta tus estructuras de almacenamiento. Aquí más bien lo que se tendría, si quisieras hacer algo así, que sería algo muy extraño, porque quisieras como que cambiar de esquema de particionamiento. Lo más sencillo que podríamos hacer es, creas una nueva tabla, ¿ok? Vacía, con tu nuevo esquema, y luego después haces una operación de insert a partir de un select. No sé si me explico. Una cosa así. Imagínate que ya tienes tu nueva tabla con tu nuevo esquema. Entonces ahora tendrías que hacer insert into. Vamos a ponerle nueva tabla. Ok. Y después le concatenas o le encadenas una sentencia select. Select asterisco from tabla vieja, ¿no? Aquí convendría aplicar el famoso no logging. Ok. El famoso no logging. Hace para provocar que no se generen datos de redo. Entonces esto se hace de manera rápida. Entonces con esta instrucción estarías migrando tu tabla vieja a la tabla nueva y al momento de hacer las inserciones pues ya los registros van a caer en la partición que tú hayas configurado. Ok. Entonces de otra manera no, el manejador no te va a hacer esto de manera automática. ¿Vale? Si es un cambio menor, ¿no? Tal vez sí, pero si cambias, por ejemplo, toda esta parte de la definición de tus particiones, muy probablemente el manejador te va a marcar error. O sea, no te va a dejar. ¿Ok? Entonces la solución sería crear una tabla nueva y luego ya la migras, ¿no? Entonces, pero repito, esto sería un caso algo complicado, ¿no? Normalmente no es algo tan común, pero investigo bien cuál podría ser la técnica, porque no lo he visto documentado, ¿eh? Voy a checarlo bien. Tal vez no leí bien la última parte de la documentación. Pero podría ser un ejercicio interesante. Vale. Bueno, Ok, gracias. ok. ¿Dudas entonces con este primer esquema? Este es por rango, ¿no? Es bastante sencillo de entender. Profe, Que es más, el sí, enable adelante. mode, en el enable
Room movement es por default o lo tenemos que definir siempre. No, no es por default, lo tenemos que poner nosotros. Si no lo pones, no se hace esa funcionalidad. Entonces si actualizamos se va a quedar el registro en ese. Bueno, si actualizamos un registro se va a quedar en ese table space. Se va a quedar, ajá, no va a haber la migración. Así es. Entonces hay que tener Ok, ahí cuidado, ¿no? vale, Con esa parte. vale, gracias. Ok. Muy bien. La otra técnica, particionamiento por hashcodes, ¿no? El particionamiento por hashcodes lo que hace es, en lugar de tener rangos que nosotros definamos, ¿no? Quien nos va a ayudar a hacer la distribución aquí es la base de datos, ¿no? Los datos son mapeados en particiones basado en un algoritmo de tipo hash que se le aplica al partition key. ¿Ok? ¿Se acordarán cuando platicamos de las tablas hash hace algunos temas? Que dijimos que uno de los propósitos de utilizar estos conceptos, ¿no? Sobre todo de las funciones hash, es que la función hash me va a generar códigos hash, ¿no? Y esos códigos hash, si los representamos en un área de memoria, tienden a representarme una distribución uniforme. Entonces, esos códigos es como si guardáramos objetos distribuidos de manera homogénea, ¿no? Y de manera equitativa en un espacio de memoria, ¿no? Entonces, aprovechando esa característica, lo que se hace en este tipo de particionamiento es que el manejador genera particiones, ¿no? Para agrupar registros que tengan códigos hash, digamos, aproximadamente similares, ¿no? Formar grupos más o menos así. Esta característica me da que cada partición tiene aproximadamente la misma carga de datos, ¿ok? Entonces, aprovechando el uso de estos códigos hash. Entonces, cada uno de los registros se le obtiene su código, ¿no? Y esos códigos, ¿no? Me van generando una distribución aproximadamente homogénea. Entonces, lo que me ofrece esta técnica es que me permite que todas sus particiones tengan aproximadamente el mismo tamaño, ¿no? Que todo va creciendo parejito, parejito. Si tienen 3 particiones, las 3 particiones, los registros se van distribuyendo de manera equitativa. Acá arriba, con una estructura por rango, están de acuerdo que eso no necesariamente va a ser verdadero, ¿no? Por ejemplo, aquí en la primera partición que guarda todo lo viejito y hasta el 2006, muy probablemente durante un buen rato esta primera partición sea la más grande, porque tiene todo lo viejo, todo lo posterior, ¿no? 2005, 2004, 2003. Entonces puede ser que esta partición sea mucho mayor al resto de las demás, porque las otras nada más tienen un trimestre, ¿no? Entonces puedo tener particiones de tamaño variable, ¿no? Y en algunos casos puede ser que tenga una partición con 2, 3 registros y en otra tenga millones de registros, ¿no? Y ahí podría tener cierto, pues, desperdicio del uso adecuado de los dispositivos, ¿no? Entonces, en el caso de un particionamiento hash, esto es lo que me ofrece, ¿no? Por lo tanto, eso me dicta los siguientes puntos, que son dónde sería bueno usarlo. Por ejemplo, útil para distribuir los datos en diversos dispositivos de almacenamiento de forma uniforme. Como les decía, cada partición va a estar, lo ideal que esté asociada a un table space. Entonces, la ventaja que me da es que estos discos van a estar utilizados correctamente y de manera homogénea, ¿no? El espacio se va consumiendo de manera idéntica en los 3 nodos, ¿no? En los 3, en los 3 table spaces. ¿Ok? ¿Cómo hago un particionamiento de este estilo? Bueno, este es muy sencillo, ¿no? Simplemente indico quién va a ser el partition key a partir del cual se van a generar estos hash codes. Entonces escribo con la cláusula partition by hash y le paso como parámetro el, el partition key, ¿no? El criterio con el que quiero utilizar. Ahora, nótese que aquí no tengo ahorita tan claro, no se tiene de momento
tan claro cuántas particiones estaría generando. Para eso lo podemos especificar con la cláusula partitions, ¿no? Es decir, dependiendo su valor va a ser cuántos grupos va a estar formando el manejador para ir relacionando los registros que pertenecen a una misma partición, ¿no? Puede ser 4, pueden ser 3, ¿no? Si son 3, bueno, en lugar de veríamos esto. Pero si son 2, entonces, pues entonces el manejador tendría que hacer algo así, más o menos, ¿no? Hacer una agrupación mayor para cumplir con el requerimiento, ¿no? Si son 5, pues entonces a lo mejor el tamaño el número de registros es menor, ¿no? Tal vez aquí 1, tal vez aquí 2 y así, ¿no? Entonces, puede indicarle también cómo se van a llamar los table spaces, ¿no? Aquí indico los nombres de los table spaces donde se van a guardar todas las particiones y el número. Obviamente este número debe de coincidir con el número de table spaces, ¿no? Ahora, nada más para comentarles, las particiones se pueden crear inclusive sin que le indique ni el nombre del table space, ¿no? Ni cuántos. ¿Ok? Esto se puede hacer, el manejador puede generar particiones aunque no estén en el mismo table space, ¿no? Que vuelvo a repetir, ya en la práctica no es como que lo más adecuado porque pues se supone que estamos tratando de mejorar desempeño, ¿no? Y si guardamos en el mismo disco, como que no tiene caso, ¿no? Bueno, ¿de esto hay duda? De esta segunda técnica. Otro tip donde podría utilizarse es cuando la tabla no tiene como tal un partition key que sea claro de identificar, ¿no? Dependiendo el proyecto, la base de datos es el partition key, ¿no? Por ejemplo, en bases 1 yo les platicaba, ¿no? La tabla donde están el padrón, ¿no? de todos los votantes está fragmentada, digamos, particionada por estado. Entonces, dependiendo la naturaleza de cada proyecto, es la decisión que se toma, ¿no? Ahí, bueno, en su momento la decisión correcta fue agruparlos por cada estado. Entonces hay 32 particiones. Pero imagínense si tienen una tabla en donde realmente los datos no les dicen o no les da un buen indicio de quién podría ser el partition key. Entonces, hacerlo vía hash podría ser una opción porque divide equitativamente, ¿no? Es como si agarraran un pastel y lo dividen en partes iguales y ya, ¿no? Algo así. Es que no está basado en ningún criterio en particular, ¿no? Nada más si no tienen todos sus datos, los dividen en 4 y listo, ¿no? No hay ningún como que criterio basado en los valores de las columnas en esta estrategia. ¿Ok? Meramente dividir y ya. ¿Ok? Bueno, ese sería el segundo mecanismo. El tercero sería, bueno, antes de eso, otro ejemplo más. ¿Qué diferencia ven con el primer ejemplo? Nótese que aquí estamos indicando otra vez las estructuras de almacenamiento, ¿no? Storage initial con 10K. Por aquí les había puesto, déjenme ver si me lo salté. Sí, me lo salté. Un brevísimo resumen de esta parte de almacenamiento para que quede bien claro, ¿no? De hecho, si me lo permiten, voy a abrir un PDF de avanzadas porque creo que sí vale la pena hacer un breve recordatorio de esto. Porque si les hablo de segmento, si les hablo de table space, si les hablo de data file, tal vez algunos de ustedes se me están haciendo bolas. O si es claro para todos esto. ¿Qué relación hay entre un table space, un data file, una extensión, todo eso? ¿Recuerdan esa estructura, esa jerarquía? ¿No? Un data file puede tener varios table spaces. Y Otra vez, ¿cómo? un data file Ajá. puede tener varios table spaces. No. Más bien al revés, ¿no? Un table space puede estar integrado por múltiples data files.
los datos de un data file siempre pertenecen a un solo table space. ¿Ok? Entonces creo que sí vale la pena, ¿verdad? Porque, y así, ¿no? Hay varias relaciones déjenme ver en qué tema está esto. Creo que el tema 6 me parece que era este tema. Déjenme ver, sí, table spaces. No. Bueno, este es de puro table spaces. El 5. No, el 5 no. Me fui muy para atrás. Ya ni me acuerdo qué tema era. El 6. Sí, sí, nada más que estas las lógicas. Sí, miren, aquí está. Este es el diagramita que quería mostrarles. En el caso de Oracle, ¿no? A nivel de estructuras físicas de almacenamiento, a nivel lógico, ¿no? Este es un ejemplo de las estructuras lógicas de almacenamiento. Básicamente tenemos que una base de datos puede estar formada de múltiples table spaces. Esa sería, digamos, la primera clasificación, ¿no? A su vez, como les comentaba, un table space puede estar formado por varios data files. Los data files son los archivos ya DBF que ven en su sistema operativo donde ya están los datos, ¿no? Cada table space puede estar formado por n segmentos, lo que les comentaba. Y otra cosa para que se acuerden, cuando se crea una tabla, ¿no? Cuando se crea una tabla, a esa tabla se le asocia un único segmento, ¿ok? Se le asocia un único segmento, es decir, tengo una tabla T, eso me va a implicar que se cree o que se reserve un segmento, ¿ok? En este segmento va a estar formado por varias extensiones, digamos, cada uno de estos cuadritos sería una de estas, una extensión de estas de acá, ¿ok? Entonces un segmento está formado por varias extensiones y a su vez esta extensión la podemos dividir en cuadritos y cada uno de estos cuadritos es un bloque de datos. ¿Okay? Un bloque de datos sería la unidad mínima de lectura y escritura, que típicamente en bases de datos andan alrededor de los 8K. Entonces, cuando una tabla se crea un segmento y se crea un segmento, ¿ok? Y aquí se reserva una extensión. Entonces, cuando se empiezan a insertar datos, se empiezan a llenar su primera extensión, ¿no? Que empieza con el ID 0. Entonces se empieza a llenar la extensión. Si insertan, si continúan insertando, entonces se genera otra extensión. Y ahí ya se empiezan a llenar más datos, ¿no? Y entonces así se la llevan otra extensión, ¿no? Conforme van insertando datos en la tabla. Entonces, un conjunto de extensiones pueden estar asociadas a una tabla, pero a través del segmento. ¿Ok? La relación generalmente entre una tabla y un segmento es de 1 a 1, salvo ciertas excepciones. Una de ellas es el particionamiento, ¿no? Si esta tabla la particionamos, si está así particionada, entonces ahora cada partición va a tener asociado su propio segmento. Segmento para la partición 1, segmento para la partición 2. Entonces, bajo estas condiciones, ya esta regla ya no es tan verdadera, ¿no? De ser 1, 1. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo al momento de particionar es que cada pedazo de la tabla es como si realmente fuera otra tabla, ¿no? Que tiene su propio segmento, ¿no? Que tiene sus propias extensiones, sus propios bloques de datos. Eso es a nivel de partición, ¿ok? Ahora, cada uno de esos segmentos, decíamos, puede pertenecer al mismo table space o a diferente, ¿ok? O sea, si tengo una tabla particionada así en 3, aquí se va a generar un segmento 1, un segmento 2 y un segmento 3, ¿ok? Cada pedazo con su segmento. Y ya de aquí yo puedo decidir que este segmento a qué table space se va a ir. Ah, pues mira, si tengo un disco duro separado, entonces voy a crear un table space que amarre o que asocie a este disco. Y entonces a este table space guardamos la primera partición. Ah, pues tengo otro disco, ¿no? Entonces le asocio o le genero un table space que apunte a este disco y aquí guardo
los datos de la segunda partición. Tengo un tercer disco y hago lo mismo, ¿no? Al tener un tercer disco puedo crear un table space que apunte a este dispositivo, ¿ok? Y los segmentos que se asocian se van a S3, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que les estoy más o menos tratando de explicar, ¿no? Como pueden ver, el table space ya me apunta a un archivo físico, ¿no? Ya en disco, ¿ok? Y este archivo, este data file, pues es el que puede estar en varios discos, ¿no? En un disco acá, en un disco acá o en otro disco por acá, ¿ok? Entonces, esa es más o menos la manera en cómo se ven físicamente, ¿no? Cómo se organizan lógica y físicamente todos los datos, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? El nivel más alto es una base de datos, está formada por varios table space. Un table space puede asociar a uno o a más data files, que en realidad aquí ya apuntamos a un nivel físico, ¿no? A nivel ya de hardware, ¿no? ¿Por qué? Porque estos data files pueden estar en distintos discos, ¿no? Típicamente lo que se hace en un servidor es que se ocupan los famosos puntos de montaje. Espero que se acuerden de eso, ¿no? Eso también de avanzadas. Puedo tener U01, U02, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? U03, pero estos puntos de montaje, ¿no? El sistema de archivos los ve como si fueran directorios, pero en realidad están configurados para que apunten a discos duros distintos, ¿no? En discos duros distintos. Todo esto lo configuran, ¿no? Lo pueden configurar dentro de su archivo que se llama fstaf. No sé si se acuerdan de ese archivo, fstaf. Ahí es donde ustedes configuran cómo va a estar disponible un disco duro adicional con respecto al sistema de archivos actual, ¿no? Entonces, básicamente es un brevísimo resumen de esta parte. ¿Dudas de esto? ¿Sí, más o menos? Sí, más o menos. Sí. Ok, entonces igual, pues ustedes tienen acceso a esta carpeta si después quieren profundizar en ello. Es el tema 6, parte 1, pues pueden ahí consultarlo, ¿no? Bueno, entonces, otra manera de verlo, por aquí tenía, esta imagen también podría ser algo representativo, ¿no? De cómo se verían los datos, ¿no? Tengo un table space, como pueden ver aquí, la parte naranja es un table space. El table space tiene varias tablas, ¿no? Puedo almacenar los datos de una tabla en el mismo table space. Pero cada tabla tiene su propio segmento, como ven aquí. La tabla A, su segmento, la tabla de su segmento. A su vez, este segmento está formado por un conjunto de registros, ¿no? Que son los registros de la tabla, y estos se organizan en extensiones, ¿no? Cada registro, ¿no? Se agrupa, ¿no? O se guarda en extensiones, ¿no? Que normalmente, si el registro es pequeño, si no es tan grande, un registro puede caber en un solo bloque, ¿no? Entonces, recuerden, la extensión está formada, lo amarillo que ven es la extensión, por un conjunto de bloques. Estos cubitos que ven aquí sería un bloque de datos, ¿no? La unidad mínima de 8K. Y si el registro no es muy grande, entonces aquí en cada bloque puede entrar más de un registro. Entonces, hasta aquí es donde van a dar los datos de la tabla, ¿no? Hasta los bloques de datos. Bueno, entonces básicamente esa es la estructura. Entonces, por eso les puse aquí, ¿no? Para que no se nos olvide, ¿no? A cada tabla le corresponde un segmento principal en el que se almacenan sus datos. Y por el otro lado, un segmento está formado por un conjunto de extensiones. Una extensión está formada por un conjunto de bloques de datos. Un table space está formado por un conjunto de segmentos, ¿no? Ahí es donde vemos que cada partición se asocia puede asociarse a su propio table space. Y un table space está formado por uno o más data files, que ya es la parte física. ¿Ok? Bueno, entonces, donde estábamos acá en el de la diferencia contra y ¿no? La diferencia básicamente, observen aquí, le estamos indicando, ¿no? El storage inicial de 10K, que significa
que ese segmento que les comenté ahorita, ¿no? Que el segmento que se asocia a la partición va a tener un tamaño inicial de 10K, ¿no? O sea, yo puedo configurar esos parámetros aquí. Puede ser útil sobre todo cuando saben que pueden tener particiones unas más pequeñas que otras, ¿no? Entonces no van a asignar tanto espacio a una partición que nada más tiene 100 registros, ¿no? Entonces pueden configurar eso aquí en este punto. Entonces el storage initial de 10K va a reservar esos 10K en la extensión, ¿no? Va a generar una nueva extensión, etcétera. Y ya después va a ir creciendo poco a poco, ¿no? Conforme se necesite. La otra diferencia aquí es, vean, le estamos pasando el nombre de la partición y en qué table space se va a guardar, ¿no? Por ejemplo, la primera partición P1 se debe de llamar P1 y ¿dónde se va a guardar? En el table space 1. ¿Ok? Entonces aquí configuro un poco más a detalle. Acá arriba sí le indiqué en qué table space, pero no le dije el nombre, ¿no? Entonces el sistema es el que se encarga de asignarles nombres si no se los pongo. ¿Ok? Bueno, entonces las configuraciones que pongamos de almacenamiento, como aquí, son heredadas por todas las particiones, ¿no? De no ponerlas, entonces pues se toma la configuración de la tabla en sí, ¿no? Bueno. Siguiente técnica, particionamiento. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya casi se nos acaba la clase. Qué barbaridad. Particionamiento basado en listas. ¿Ok? También la idea es muy sencilla. En lugar de hacer rangos, ¿no? De aquí a acá, puedo decirle a la base de datos exactamente los valores que deben de tener el partition key para decidir a qué partición se distribuye un registro. O sea, tal cual los valores fijos de la columna. ¿Ok? Un ejemplo de ello es este caso. Nótese que aquí, vean, estoy agregando n particiones. Entonces pongo partition byte y ahora pongo list, ¿no? En el ejemplo pasado era partition by hash. Entonces es partition by list, partition by hash y el hash, perdón. Y la primera fue partition by range. ¿Ok? Entonces, en el caso de una lista, ¿no? Nótese que estoy especificando aquí justamente una lista de valores. A la instrucción partition, ¿no? Después de su nombre y le puedo poner la palabra values, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si cae un registro y su valor es OR o WA, ¿ok? Entonces, ese registro se guarda en la partición 1. Si los valores de la columna estado, ¿no? Aquí debe haber sido, aquí hay un detallito. Siento que aquí debe haber sido clave estado, porque el atributo se llama clave estado, no estado solito. Aquí es clave estado, ¿no? Si clave de estado tiene estos valores, ¿no? Alguno de estos valores, entonces el registro se guarda en esta partición. ¿Ok? O sea, ya en las listas pongo los valores específicos que debe tener cada uno de los registros de la partición. ¿Vale? Otro ejemplo, vamos a ver un poquito más elaborado. Nuevamente puedo configurar aquí parámetros de almacenamiento. Y ahora algo interesante, puedo también asociar aquí un table space. Entonces nótese, por ejemplo, que hay algunas particiones que no le digo en qué table space se va a ejecutar. Perdón, se va a almacenar los datos. Entonces, por ejemplo, aquí en la partición oeste, lo único que le digo es que si los registros del partition key, en este caso el partition key es state code, ¿no? Aquí debería de ser más bien código de estado, está mal aquí. Bueno, si alguno de los registros, ¿no? Cae con este valor, entonces nos vamos a la partición región este y los datos se van a guardar en el table space 1. Pero ahora imagínense que cae un registro acá. Si el valor del estado es alguno de estos,
Ahora, ¿dónde creen que se va a guardar si no le puse la instrucción table space? En el table space 5. En el table space 5, por eso está hasta arriba, ¿no? Aquí defino, digamos, lo genérico y si no lo redefino abajo, entonces se utiliza, digamos, los valores que están como una especie de valores por default. ¿Ok? Otra diferencia con respecto al ejercicio pasado, ejemplo pasado, es que observen aquí el null y el default que está marcado en negritas. Tengo dos particiones extra, una que se llama región null y otra que se llama región otra. ¿Por qué creen que se llaman así? Una es para los valores. Puede ser que el campo de state pueda ser null, entonces Ajá. guardamos los registros que estén en ese campo como null y el default es que no entre ninguna de las condiciones. Sería como el default de un switch, ¿no? Sí. ¿Ok? Si me llegara un registro cuyo valor no está ni aquí, ni acá, ni acá, ni acá, puedo utilizar default y ahí caerían todos, ¿no? Entonces de esa manera puedo particionar, ¿ok? Y hay una más que está curiosona también, que se le llama la generación de particiones en estilo automático. Vean que aquí lo único que le estoy indicando a esta tabla es algo muy simple. Dice partition by list. Le paso el atributo clave estado y le digo automatic, ¿no? Y solamente defino una sola partición. Aquí en este esquema de generación de particiones automáticas, lo único que se me pide es que genere una inicial. ¿Cómo interpreto esto? Estaría diciendo, si tengo un registro y verifico si su valor del campo clave estado, ¿no? Bueno, que ni es un estado Cancún, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Si llega el valor de Cancún, ¿qué significa? Entonces se va a guardar en una partición, ¿no? Que se llama P-cal, ¿no? ¿Y qué pasa si me llega un estado con un nombre diferente a Cancún? ¿No? En lugar de utilizar un default de que ahí se guarde todo lo que no está contemplado, ¿no? Lo que va a hacer el manejador es que va a crear una nueva partición en automático. ¿Ok? O sea, si llega un nuevo valor con un valor de state code o de clave de estado que no está ya asociado a alguna partición, entonces lo que hace el manejador es crear una nueva. ¿Ok? Entonces es como creación por demanda, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si le ponen una columna que tiene demasiados cambios de valores o valores muy diversos, ¿qué va a pasar? Imagínense si le ponen aquí en lugar de clave estado, le ponen fecha, sysdate. ¿Qué creen que va a pasar? Tener muchas particiones. Se van a crear muchísimas particiones porque pueden tener demasiados valores, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Digo, sí está, digamos, el beneficio es que les ahorra mucho código en las cláusulas create table, pero nada más hay que tener la seguridad, ¿no? Que sí realmente sean las particiones que necesitan, ¿no? Sobre todo porque las particiones requieren ¿no? Bueno, requieren table space, sí, pero sobre todo cuando son distintos, ¿no? Al default. Bueno, ese sería otro. Ahora, esta otra variante. Esta otra variante me está ilustrando que puedo formar partition keys compuestos, como si fuera una PK compuesta. ¿Ok? Entonces aquí le estaría indicando todos los registros, ¿no? Los puedo comparar por parejas, ¿no? O por más si yo quiero, ¿no? Aquí puedo poner la lista de columnas. Entonces lo que va a hacer el manejador es para decidir a qué partición se dirige un dato, se tiene que cumplir ambas condiciones, ¿no? Que sea OR o que sea D, que sea WA o que sea D, ¿no? Entonces puedo formar particiones con más de una columna, no solo con una, ¿no? Bueno, hasta aquí serían básicamente las opciones que los manejadores nos ofrecen para hacer particionamiento, ¿no?
por rango, por hash o por lista. Entonces, como pueden ver, como tal, así una división vertical no hay, ¿no? Son puras horizontales. ¿Ok? Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Ya se nos acabó la clase. Entonces, lo salvó la campana, ya no alcancé a llegar al ejercicio, pero bueno, váyanse preparando porque para también vamos a hacer un ejercicio de estar, ¿se acuerdan que en la vez pasada teníamos un esquema de los autos, ¿no? De agencias y que ahí lo utilizamos para hacer vistas materializadas. Ahora vamos a usar ese mismo esquema, pero para crear particiones, ¿ok? Entonces vamos a crear table spaces, bla, bla, bla. Pues eso ya lo vemos en la siguiente clase. Muy seguramente la siguiente clase terminamos este tema de particionamiento y empezamos el último tema. Entonces, ¿qué les parece si ya damos por no, la siguiente semana es la semana ya del 2 al 4 de junio? Me gustaría que ya cerráramos el temario la siguiente semana. Yo creo que con el avance que llevamos ya acabamos de ver el último, que sería el tema 8. Este es tema 7. Y la siguiente semana yo creo que ya lo podemos cerrar. Es decir, 2 clases que veamos de sharding. Digo, también no vamos a gastar mucho para que vean a nivel general de qué se trata. Y ya. Entonces vamos a estar cerrando el semestre, lo más probable que sea el día, a ver, la siguiente semana decimos que es la de 1 de junio, ¿verdad? Sí, es la 1 de junio. La 1 de junio, ¿no? Que sería esta de aquí. Entonces vamos a tratar de ya terminar nuestro curso la próxima semana, el 4. Y ya después la siguiente hacer el último parcial. Y después vendría el proyecto y después vendría el examen final para que tengamos prácticamente un evento por semana y no sea esto tan complicado. ¿Ok? Entonces, hay para que ahora sí que vayan viendo, ¿no? Los pendientes que tengan. Se supone que ahorita ya todo el mundo entregó la práctica 8, ¿verdad? Sí. Entonces ya nada más. Me quedó. Ok, muy bien. Entonces ahorita ya nada más sería enfocarse al ejercicio que dejamos de vistas materializadas. Voy a subirles de una vez el ejercicio de particiones por si quieren ir medio adelantando. Digo, todavía necesitamos ver unos conceptos más para ya poder hacer el ejercicio, pero igual lo pueden adelantar si gustan. Y nos faltaría básicamente un ejercicio más, que es del último tema, y ya con eso cerraríamos, ¿no? Y pues ya también dedicarle al proyecto, ¿no? Ya tiene la parte 2, entonces pueden ya continuar. ¿No está calificado, Ok. profe? Todavía no. Confía en tu mal desempeño. Entonces, no. Todavía no. Me va a Ni modo. llorar. Disculpe, profesor. Dime. Entonces, el examen y el proyecto se van a recorrer una semana. Es que yo tengo anotado que el examen era el 18 y el proyecto el 25. El 18, pues es que estaría mejor que sí lo recorriéramos, ¿no? Porque si no se van a complicar más las cosas, ¿no? Se puede, sí. Bueno, lo vamos decidiendo, ¿no? Ahorita es meramente propuesta, ¿no? Al final vemos que. Digo, eso es meramente planeación, porque de repente la planeación no sale, porque a lo mejor si nos atoramos un poquito en el temario, si hace falta un poco más de tiempo, ¿no? A veces es un poco, no es tan seguro decir si en una clase acabo, ¿no? Por ejemplo, pues el día de hoy yo tenía contemplado acabar todo el PDF, pero pues ya no pude, ¿no? Entonces son meramente planeaciones, ¿no? Pero pues no es 100% seguro. Entonces, pues vamos, ¿no? Viendo cómo. Por eso les voy diciendo, ¿no? Váyanse preparando, vayan adelantando para que no los agarre tan de sorpresa, ¿no? Pero vamos viendo, Oiga, ¿no? profe, Sí, ¿hasta qué tema vendría? ¿También sería de sharding o ya no entraría ese? también va a entrar el 8.
Ok. El último examen sería a partir de... ¿De qué temas? Ya no entraron en el tercer parcial. Me parece que fue desde... Ahorita les digo. 5.3 creo. Desde el tema 5, parte 3. Ok. Espérenme un momentito. Desde el tema 5, parte 3, que es el de la cuestión de las estadísticas. A partir de ahí vendría el examen hasta el tema 8. ¿Ok? Que realmente el tema 6 y 7 son cortos realmente, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien, entonces Ya le podemos mandar la parte 1 del proyecto para que... Ya, de hecho, a varios ya les revisé, ya estamos ahí, haciendo observaciones. Sí, ya. De hecho, si pueden, ya empiecen con la 2 para que no se ok. atrasen. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces nos estamos escuchando la próxima semana. Cuídense, nos vemos. Si no hay más dudas. Gracias, profesor. Hasta luego. Bye, hasta luego. Hasta luego.